Bienvenidos a un nuevo episodio de Mirilla Crítica. En el podcast de hoy vamos a hablar de Eternals, la película, una de las últimas películas de Marvel. Mi nombre es Luciano Sayuna y estoy acá con Leo Vanegas. Leo, ¿cómo andás? Hola Luciano, ¿todo bien? Nuevamente acá para hablar de una de las últimas películas de Marvel, de los Eternos. Exactamente, Los Eternos. ¿Película esperada o no esperada por vos? Sí, por un tema de curiosidad. Me da mucha curiosidad saber cómo habían planteado la inserción de estos personajes en el universo Marvel de cines. Sinceramente, no son muy conocidos, no es que tienen un montón de adaptaciones a cómic, pero bueno, una apuesta bastante interesante y jugada por Marvel para meter nuevos personajes. Sí, tal cual, en esta fase 4 que viene bastante irregular, creo que un poco esperable, esta irregularidad si se quiere, producto creo yo, Leo, de un poco esto de que son personajes quizás no tan populares, algunos desconocidos quizás por muchos de nosotros, y no crea esa ligazón que había con las primeras fases de Marvel, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, cuando arranca todo esto con Iron Man, también había muchos personajes que en su momento no eran muy relevantes. Incluso cuando sale Iron Man 1, en ese momento tampoco es que este personaje tenía mucha relevancia. Pero bueno, Disney y Marvel van de a poco para llegar después a lo alto. Están haciendo lo mismo con la fase 4 a su propio ritmo, ¿no? Es así. Tal cual, tal cual. Y es cierto que hubo un antes y un después de Marvel, más allá de que ya era muy importante, pero para mí no hay dudas de que hubo un antes y un después de Marvel en el cine así de manera contundente, con tantas películas y pensadas a futuro, ¿no? Teniendo Sí. cada fase tan bien planificada, que fue lo que siempre hemos hablado. Creo que eso fue como lo que hizo que nada, se volviera como un elefante gigante, ¿no? En el cine. Sí. Leo, Sí, antes sí. de continuar, vamos a aclarar que el podcast seguramente contenga spoilers. Sí. Así que nada, el aviso parroquial de siempre. Bueno, la peli esta es del año pasado, contó con la dirección de Chloe Zhao, la multipremiada directora, quizás conocida sobre todo por la película independiente Nomadland. Así que, digamos, contamos con una dirección de alguien que no viene del palo de los superhéroes, diría todo lo contrario. Así que era como un nuevo quizás desafío. En el reparto encontramos a Angelina Jolie, a Richard Madden, a Kit Harington, a Salma Hayek, entre otros. La película tiene, creo que es, Leo, no voy a tirar el dato medio en el aire, pero creo que si no es me parece que es la segunda película en duración, 156 minutos, creo que viene por detrás de Endgame, así que bastante larga. Sí. Larga por un lado, pero bueno, sabemos que tenemos como 10 personajes, son, Leo. Sí, es un equipo de personajes con poderes, con habilidades, y la película trata de mostrar un poco cómo es cada uno, en lo personal, en lo grupal. De nuevo, como bien dijiste vos, una apuesta, porque es bastante diferente a todo lo que se fue filmando anteriormente. Siempre teníamos películas que mostraba un personaje, dos, pero acá tenemos un equipo que no se ven ellos mismos como superhéroes. Entonces hay ciertas Para nada. circunstancias que los llevan a no sé si convertirse, ¿no? Pero a replantearse por qué están ellos, para qué están. Claro, exactamente. Sí. Una cosita, vos mencionaste que era del año pasado. Se estrenó en noviembre, tampoco es tanto tiempo. No, por supuesto. Claro, pero igual ya lo hablamos siempre, ¿no? Dentro de esta vorágine de estrenos, por ahí decir noviembre es como si fuera hace un montón de tiempo. Ya es viejísima la película, o sea, está recontra atrasado este podcast, por supuesto. Pero no, se estrenó en noviembre, hace poco salió en Disney+. Y sí, tuvo una aceptación bastante dispar. La crítica como que tuvo algún reparo, después los espectadores como que le dieron más aceptación, pero creo que es la primera que tiene esta disparidad, ¿no? Sí, sin dudas. Sin dudas, digamos, para mi gusto un poco, quizás se pasaron un poco de rosca con cómo le han pegado a la película. No sé bien las razones.
Ahora vamos a hablar largo y tendido de las cosas que pasan en la peli, que nos gustaron, que no. Lo que quería comentar era un poco lo que vos decías, ligazón a lo que es la sinopsis de la peli, que ellos son... A ver, según la sinopsis oficial de Marvel, eran antiguos alienígenas que están viviendo en la Tierra en secreto durante miles y miles de años. La película ocurre después de los eventos de Endgame, después de un suceso, de algo que ocurre en la película, ¿no? en la trama, los obliga a volver a surgir y reunirse para combatir contra los desviantes, que son otros seres también que están allí. Se mete el concepto de que creo que en Guardianes de la Galaxia ya se habían mencionado a los celestiales. Sí, creo que se los menciona en Guardianes de la Galaxia. Se los menciona de dos maneras. Una, cuando están hablando en la primera película de Guardianes de la Galaxia, cuando están hablando de buscar la gema, esa color púrpura, no me acuerdo cuál era, qué habilidad tenía. Y después, sí, no me acuerdo si era en Guardianes 1 o 2, no me acuerdo si es donde vive el coleccionista o no, pero es adentro de la cabeza de un celestial muerto, ¿no? Quedó la cabeza ahí y, sí, y está viviendo adentro. No me acuerdo el nombre, pero es verdad. Sí. Es verdad. Pero bueno, un poco lo que vos decías, ¿no? El tema este de los celestiales son que empezaron a experimentar de alguna manera. La intención era crear individuos con superpoderes que pudieran hacer el bien. Algo les salió mal, aparecieron también los desviantes, empezaron a destruir. Entonces hay como un balance ahí entre lo que son los eternos y estos desviantes que van evolucionando. También lo que nos muestra la película un poco es mucho de la historia de estos personajes, de ambos personajes, de ambas razas, vamos a llamarlo así de alguna manera, en el transcurso del tiempo, de todo el tiempo, porque la película salta continuamente de un periodo a otro, contando también historias particulares de algunos de los personajes. Que eso también fue una de las cosas que algunos le criticaban, que al tratarse de tantos personajes hubo muchos saltos y como que se le ponía el foco un poco a uno y al otro y como que no supieron o la directora no supo balancear mucho eso. La verdad, yo no lo sentí tan así, me pareció bien, no sé, bien. No sé vos, Leo, ¿qué opinás sobre esto? A ver, a nivel historia y a nivel dentro de un grupo, ¿no? Dentro de un grupo siempre hay algunos que son más relevantes que otros. Esto va a ser siempre así. En esta historia se le dio un poquito más de protagonismo a los que son más relevantes y otros que no lo fueron tanto se los mencionó, se los incluyó. Por ahí no tanto, pero yo creo que todos tienen una participación justa y necesaria, pero obviamente hay algunos que sobresalen del resto. Pero creo Totalmente. que estuvo bien, o sea, no se sintió como que... No me dio la impresión a mí, por ejemplo, en que se hayan olvidado de alguno. Que muchas veces pasa. En este caso sí. No, me dio como que... nos quisieron mostrar eso, que algunos eran más relevantes que otros, como más especiales por ahí, para lo que era el argumento y los celestiales y todo esto, como que algunos eran más relevantes que otros, se intentó mostrar eso, y creo que fue lo que la directora quiso hacer, creo que salió bien. Sí, tal cual. Bueno, ya que estamos hablando de los personajes, estamos hablando de Cersei, de Ikaris, de Thena, de Aisha, Kingo, de Sprite como la gaseosa, Fastos, Makari, Rig, Gilgamesh y ¿quién me falta? No, ahí estamos, creo. Sí, están todos. Creo que una de las cosas, si bien la tenemos a Angelina Jolie, quizás, bueno, a Salma Hayek también como alguien conocido, después actores conocidos pues tenemos, bueno, los dos que vienen, digamos, de consagrarse, por así decirlo, con Game of Thrones, pero no, más allá de esas dos actrices, creo como que capaz le faltó como un gancho más con otro actor de mayor peso, como fue en su momento, no sé, tipo Robert Downey Jr. siendo de Iron Man, que bueno, fue la película que le salvó la carrera, lo dijo él, y
no sé Sí. si la vida en algún punto, pero gente como de más peso te hace también a la cuestión del personaje. Yo, el tema de los personajes y el balance de las historias, creo que está bastante marcado. El tema de la importancia que se le dan en las películas. Creo que una de las que salió, digamos, para mí, dos personajes que están como ahí. La que más perdió para mí es Makkari, si se quieren, en lo que son las escenas. Llegó un momento, Leo, que dije, cierto que estaba Makkari, no me había olvidado. Sí. Después en algún momento sentí como que el personaje de Druig como que se perdió, después volvió, pero de todas maneras, Leo, no es algo que me haya afectado, viste, como que vi cierta desprolijidad. Honestamente lo vi bien, está bien, no me parece algo como para alarmarse tampoco. Son muchos personajes. Lo que decíamos, Leo, que quizás hubiese sido, no sé, obviamente es totalmente subjetivo y es una opinión. Quizás mostrarnos a los Eternos en formato de miniserie, quizás con 1 o 2 temporadas, no sé, algo así como para poder desarrollar, porque a ver, la película a mí me pareció un poco, ya hablamos offline, Leo, yo te decía que para mí la primera hora de película me gustó mucho, que tiene mucho de historia mezclado con la historia de estos personajes. Y todo eso a mí la verdad que me había enganchado, me pareció muy bueno. Y ya no tanto la segunda parte de la peli. Sí, No sé si te pasó hay más o menos. una cuestión en lo que vos estabas mencionando, que sí, estos Eternos llegan a la Tierra, son enviados por los celestiales, son enviados por un celestial puntual. Lo que nos muestra la peli también Exacto. es que no hay un solo celestial, hay varios celestiales, no son infinitos, hay un grupo acotado de celestiales, pero cada uno tiene como ciertas habilidades que ayudan a la creación de nuevos universos, nuevas tierras. Cada uno tiene ciertas habilidades que nos muestran en esta película, que está ligado a ellos, no recuerdo ahora el nombre. Yo tampoco. Está asociado como a salvaguardar mundos y a dar vida a nuevos celestiales que permiten tener el universo en balance, ¿no? Porque ayudan a crear mundos y eso. Entonces los celestiales llegan a la Tierra, los Eternos llegan a la Tierra cuando justo aparece el ser humano en la Tierra y los mandan para que los desviantes, que son los otros seres, mitad humanos, mitad animales, mitad bestias, que los estaban matando. Entonces los celestiales mandan a los Eternos para ayudar a la humanidad contra estas criaturas, porque no se podían defender, y ayudarlas un poquito a evolucionar, ¿no? Pero no sea tranqui, con el paso del tiempo. Exacto. Eso también hace referencia a lo que vos mencionabas, que la película al principio salta entre el pasado y el presente, contando hechos históricos reales mezclados con la historia de ellos, porque ellos, al estar desde el inicio de los tiempos, indirectamente quedaron como muchos personajes de historia reales y quedaron en los libros de historia marcados. Quedaron marcados de esa forma, como que se habla en los libros de historia, como hacen recién referencia a ellos, pero no se sabe que son ellos. Entonces, bueno, después, como vos decías, llega a la actualidad y algunos pasó el tiempo y ya no estaban juntos, pero bueno, se vuelven a unir porque aparecen de nuevo estos desviantes. Sí me pareció de nuevo que se les dio un poquito más protagonismo a algunos que a otros, pero a mí me parece que estuvo bien los actores elegidos. No sé si hubiera elegido a alguien más de renombre que ya mencionaste. Yo siempre soy partidario de que estas películas de superhéroes tienen que tener gente desconocida o con pocos papeles, como para darles una oportunidad, porque ya sabemos que si Disney te llama, no es para una peli, o sea, tenés que estar atento. No, tal cual. Entonces les da esta oportunidad. Sí, entiendo lo que vos decís porque más que nada para vender, ¿viste? Sí, o sea, para el espectador. Sí, el efecto de vender entradas cuando hay una persona de renombre, ya sabemos cómo es y automáticamente vende entradas ese actor. En este caso no lo hubo. No lo hubo. Incluso habría que ver quién hubiese estado disponible a jugar con ese protagonismo, ¿no? Porque como está muy salteado, no sé, no me parece mal el casting, digamos. Me parece que está bien. Por supuesto. Sí. Una cosita te quiero agregar como detalle, que vos mencionabas a los celestiales y bueno, de alguna manera su misión y demás.
Es que vos sabés que el concepto este, que todavía no, igual no lo habíamos mencionado, pero que es súper importante, es esto de que van creando vida, como vos decías, y lo que hacen en realidad es como, en este caso la Tierra, ¿no? Pero los planetas como que se tienen que ir poblando para generar la vida suficiente para crear otro celestial. Pero el tema es que el planeta después, cuando se crea el celestial, el planeta se destruye para esa creación. Sí, Y ese concepto lo tomaron de la serie de cómics de Tierra X. sí, sí, ese concepto de que en el núcleo de la Tierra vive un celestial en etapa de recién nacido, llamémosle, y Exacto, obviamente hay que alimentarlo con energía humana indirectamente, ¿no? Y para eso tiene que estar exacto. el planeta poblado, para eso tiene que pasar mucho tiempo, ¿no? Por eso es que los celestiales mandaron a los Eternos a que en la Tierra los desviantes no maten a los humanos. Claro. Entonces, sí, dejan una especie de huevo de celestial ahí en el núcleo de la Tierra, y como ya pasa miles o millones de años, ya cuando en algún momento está listo para eclosionar, para salir, y efectivamente la vida en la Tierra desaparece y nace un celestial. Yo esto lo vi en dos cómics. Para mí esto como concepto nace en Tierra X, lo que vos mencionaste, de Alex Ross, una novela gráfica que es muy buena, que también cuenta la historia del universo Marvel. Y también lo vi en otra serie, una serie regular de hace un par de años, que contaba los orígenes de Ujú, S.H.I.E.L.D., de la agencia de S.H.I.E.L.D., ujú. pero de otro punto de vista, un poco más histórica. Pero Mira, sí, como concepto, me pareció ambicioso para ser mostrado en cines y hacerlo en películas. Yo lo hubiera hecho en serie, como estabas diciendo recién. Un concepto claro, capaz que bastante se hubiese. ambicioso, como para ser explotado un poco más en serie. Sí, pues la verdad que el concepto, vos sabés que conocía prácticamente nada de los Eternos y me pareció, no sé, interesante toda este, esta trama, digamos. Y bueno, justamente esto es lo que hace dudar a los Eternos de decir, bueno, pará. O sea que estamos haciendo todo esto para que en realidad al final salga un celestial y se acabe el planeta. Y bueno, ellos como que encontraron, muchos de los personajes se ve, otros no, otros siguen solos, digamos, y aislados de cualquiera, pero encontraron una ligazón también con los humanos, muchos de ellos con relaciones. Entonces es como que al momento de elegir o separar, como que dicen, no, pará. O sea, van a morir todos, ¿no? Y ahí está como el foco de Sí, conflicto, ¿no? sí, sí, ellos creen que para muchos es su primera misión, que los celestiales los eligieron de un planeta de guerreros y que los ponen en la Tierra para defenderlos, planeta Olimpia creo que era, y los ponen en la Tierra para defender la Tierra, pero en realidad ellos se dan cuenta de esto que vos estás comentando recién, que en realidad no es así, que en realidad ya estuvieron haciendo esto mismo en un montón de planetas anteriormente, y este es uno más. Pero acá como que se dan cuenta de esto y se cuestionan este accionar. Claro, y vos te acordás por qué pasa esa sensación que tienen de que lo están haciendo como entre comillas por primera vez. Es porque sus recuerdos se van guardando y se van como reseteando Sí, por cada misión, digamos, que vamos a decirlo así, que tienen. Entonces todo eso empiezas a cuestionar si realmente tienen que seguir, digamos, a quienes están siguiendo, corresponde que sigan, digamos, al celestial o no. Entonces ahí empiezan conflictos obviamente entre ellos, algunos que están a favor, otros que no. Y bueno, se empiezan a cuestionar estas cosas, ¿no? sí. También es que a diferencia de otras tierras en las cuales ellos han estado, acá ven algo distinto. Ven como algo en los humanos diferente, se sienten algo distinto en este planeta, sienten Tal algo cual. distinto. Uno de los personajes lo menciona, porque hacen referencia a Thanos, y en un momento a ellos se los cuestiona, ¿por qué ustedes si son tan fuertes, por qué no hicieron nada Claro. cuando vino Thanos?
con lo cual él le dice, no, nosotros nos dijeron que no teníamos que interferir en la historia de la humanidad siempre y cuando estén los desviantes de por medio. Y cuando hay dos de estos eternos que hablan esto de Thanos, ¿no? Y dicen, Thanos vino, hizo el chasquido, tiene un nombre, no me acuerdo cómo le llaman, Blip, exactamente, y hizo desaparecer no solamente de la Tierra, ¿no? Sino de todo el universo la mitad de la población. Estos que estaban hablando, estos eternos, eran conscientes de esta misión que ellos tenían, a diferencia de los demás, y dicen, esto retrasó el nacimiento del celestial de la Tierra. Exactamente, porque 5 años, creo que decían, retrasó el nacimiento 5 años. Entonces, primero, conspiró con esa misión que hablábamos anteriormente, ¿no? Claro, entonces ahí se pone de nuevo sobre la mesa. Thanos sabía lo que hacía, no sabía, y de nuevo, ¿era bueno o era malo? Se viene de nuevo eso sobre la mesa. Y después, ellos dicen, los humanos no se quedaron con lo que pasó, sino que fueron por más, lo lograron vencer y devolvieron a la gente. Entonces como que ven algo que en los demás planetas y eso como que no está, ven como una esperanza. Claro, entonces como que dicen, no sé si estaría bien que el celestial, cuando ahora van a nacer en la Tierra, destruya este planeta. Claro, decía, ¿con qué derecho el celestial tiene que ir y destruir a todos los demás? Claro, entonces ¿no? empezaban a plantearse, a ver, ¿pueden hacer sin que la Tierra sea destruida? Entonces empezaron a haber opciones, muchas no había. Pero bueno, de ahí viene esa duda que ellos tienen, que en este planeta encontraron como una chispa o algo que en los demás no, como una esperanza. Sí, a ellos le hizo un clic, básicamente. Sí, que no todos estos personajes estaban de acuerdo, ¿no? No, pero sí, exactamente. Por eso es que también empiezan a dudar. Digo, tal cual. Eso que vos mencionabas de Thanos, creo que era uno de los, no sé si llamarlos ganchos de la película, pero que muchos, en su momento, cuando se sabía que se estaba por estrenar y demás, pensábamos, pará, ¿y ahora cómo van a justificar que no intervinieron acá y acá? ¿No? Claro, pues si tuvieron toda la vida. Claro, ¿por qué no lo hicieron? Y creo que ahí salen airosos. Me parece que la justificación, que la dan más de una vez a lo largo de la película, creo que está clara, eso de no tenemos que intervenir sobre ciertos sucesos porque tienen que ocurrir naturalmente. La famosa, viste, de no toco porque si no intervengo, y como que cambia de alguna manera el curso natural de las cosas, ¿no? Sí. Hay algo que no es para este podcast, sino más adelante seguramente en próximas películas lo vamos a ver, porque esto se va a empezar a complicar mucho. Olvídate. Cuando venga después la próxima película, dentro de un par de meses, Doctor Strange, y recordemos lo que pasó y lo que cuenta la serie de Loki, ¿cómo engancha con todo esto de los Eternos? No sé. Decíamos, vamos a tener más de Eternos. No, por supuesto, pero claro, pero fíjate lo de Loki, que planteaba esas diferentes tierras alternativas. O sea, estaba correcto, ¿no?, que pasara esto. Es todo un juego muy ambicioso, ¿no? Ya en algún momento veremos a dónde llega. No, sí, tal cual. No sé hasta dónde vamos a ir. Después, otra de las cosas que, no sé si entrar mucho en detalles, pero que se habla de la película, obviamente, al tener 10 personajes, bueno, metieron obviamente el tema de la diversidad, se cambiaron muchos de los personajes, digamos, 3 de ellos eran, o en los cómics son hombres, aquí los vemos como mujeres, que son Ajak, Makkari y Sprite. Después tenemos a, ¿cómo se llama el personaje este? ¿Cuál? Ahora se me fue el nombre del personaje. ¿Kingo? No. ¿Fastos? ¿Cómo se llama? Fastos. Que no me acuerdo si lo nombré, sí, creo que lo nombré, Fastos. Sí. Que se aborda un poco más el tema de él, su relación con la familia. Bueno, acá tenemos que Fastos, no sé cómo es en el cómic, la verdad, no creo que sea así, pero digamos, tenemos a Makkari, que es sordomuda, tenemos a Fastos, que convive con otro hombre, tiene un hijo, es de raza negra, o sea, como que hicieron como una combinación, pusieron varias cosas en un mismo personaje. El personaje creo que está bien, o sea, más allá después de las cosas
diversas que para mí muchas de las cosas la meten por conveniencia y bueno, nos podemos explayar en otro momento quizás de ese tipo de cosas, Leo, pero algo que llamó mucho la atención y obviamente nos llamó la atención también a nosotros, primero, decir, en mi caso, y después vos decís en tu caso, Leo, yo vi la película sin saber mucho lo que se hablaba. Sabía que no había sido un boom total, porque uno lo nota naturalmente, lo ves en las redes, lo ves en los, no sé, en los posteos de cualquier sitio, y lo que sea, y no pasó eso con Eternals, pasó la película media desapercibida, pero una de las cosas que me llamó la atención, más allá que lo hemos hablado, es el tema de los parecidos con algunos personajes de DC, e incluso es la primera película de Marvel en donde se mencionan dos personajes de DC, que se mencionan tanto a Superman como a Alfred. Sí, es verdad. Me había olvidado lo de Alfred, pero sí, es verdad. Vos me habías comentado también, habías traído el datazo para mí, que la directora se basó, esto es increíble, ¿no? Increíble no porque se haya basado, sino porque en DC fue medio, no sé si defenestrado, ninguneado, no sé cómo decir, el Superman de Snyder. Y la directora se basó en el Superman de Snyder para formar a su Ikaris. Sí, exactamente. Se basó en Es muy Henry notorio. Cavill. Sí, es muy notorio. Justo eligió un actor medio parecido y después lo vemos en varias escenas muy parecido. Sí. En su manera de actuar, de reaccionar, ¿no? Sí, exactamente. Tiene una forma de ser que es muy similar a ese personaje. Muchos dijeron es una copia, se copió, que es lo más fácil, ¿no? para decir primero. Pero sin conocer, ¿no? La directora, esto lo confirmó ella, ¿no? Se basó en ese personaje como para hacer uno similar, salvando las distancias, ¿no? No quería que fuera igual, pero sí tomó mucho de esencia. Y sí, mucho. Lo que hemos visto del Superman de Zack Snyder y nos gustó, acá hay una semejanza muy grande. Muy grande, muy grande. Si vieron la película o la van a ver, van a notar esto. Y bueno, después también lo tenemos en otros personajes. Vos hiciste como una especie de paralelismo, o me habías contado, por ejemplo, el tema de Fastos con el Cyborg, ¿no? De alguna manera. Ni hablar Macari con Flash, ¿no? Sí, claro, sí. El tema es así. Estos, al ser varios personajes, cada uno tiene una habilidad diferente. Es muy difícil, ya sea hoy o en su momento cuando nacen estos personajes en los cómics, inventar habilidades de la nada que no sean semejantes a otras, ¿no? Es muy, muy difícil, muy difícil. Así como dijimos que Ikaris es muy parecido a Superman, en los cómics es igual, pasa esto mismo. Macari, que tiene super velocidad acá en este personaje, tiene muchas similitudes con Flash. Muchas similitudes con Flash. Muchísimas. Y Fastos, lo que estábamos mencionando, es que él se encargaba de toda la parte de nuevas herramientas, de ingeniería, para que la humanidad evolucione, pero de a poquito. Él en varios momentos se disgustó porque quería entregarle a la humanidad grandes máquinas y eso para que evolucionen rápido, y siempre le dijeron, no, o sea, tan de golpe no, vamos despacio. Y se sintió muy mal cuando se produce esto de la bomba de Hiroshima, creo que es. Y como que se ve en la escena, se ve culpable de esto, como que indirectamente él, claro, en realidad él ayudó un poco con todo el tema de la tecnología y eso, a llegar ahí. A llegar a eso, fue al revés. Claro. Sí, mala mía, es verdad. Sí, me acuerdo. Entonces como que se sintió muy, muy dolido por eso, y ahí cuando deja a los Eternos y toma su propia vida, y después donde se pone en pareja con lo que vos mencionaste. Y lo que vos también de los personajes, si eran esa particularidad que tiene cada uno, y si realmente en los cómics es así, realmente no es así. Realmente en los cómics no es así. Los Eternos fueron creados por Jack Kirby, tanto en lo que es argumentalmente como visualmente, en 1976. Y los creó de cero como una nueva apuesta bastante fuerte de Marvel, y estaba dentro de toda esa iniciativa que tuvo Marvel después de la creación de la Liga de la Justicia al lado de enfrente de DC, por tratar de acercarse un poco a ese super equipo que había creado DC de golpe y tenía un éxito tremendo
Claro. en cómics. Hay una anécdota muy buena de que estaba en ese momento, uno de los directores más grandes de Marvel en ese momento era Stan Lee. Y creo que era muy seguido se juntaba a jugar el golf con su homónimo de DC. Se juntaban a jugar el golf y hablaban. Y ahí en esas reuniones que tienen jugando al golf, Stan Lee se entera de que habían creado la Liga de la Justicia y estaban teniendo mucho éxito. Entonces llega a las oficinas, habla con Jack Kirby, que era su estrella en ese momento, y le dice, contratado hace muy poco tiempo en ese momento Jack Kirby, y le dice, mirá, tenemos que hacer algo, tenemos que inventar algo porque no nos podemos dejar pasar, no podemos dejar pasar. Claro. Entonces le dice, bueno, déjame pensar, déjame ver qué hago, le dice Jack Kirby. Se puso a pensar un poco, se junta con Stan Lee, se juntan un poco ahí, y ahí es donde nacen los Cuatro Fantásticos. Eso es la reacción de Marvel ante la Liga de la Justicia al lado de enfrente. El nacimiento de los Cuatro Fantásticos. Un concepto no normal en ese momento, era una familia que actuaba como familia, a su vez tenía poderes. Y bueno, empezó ahí toda una nueva generación de cómics de Marvel. Y al ver que Jack Kirby tenía ese nivel de imaginación muy ambicioso para la época, se le da bastante rienda suelta. Y bueno, creó tiempo después a los Eternos de la nada. Y obviamente tienen algunas similitudes con los personajes de enfrente, ¿no? Es lo que estaba diciendo recién. Claro, exactamente. A ver, ¿qué sensaciones te fue dejando la película? ¿La viste como una película pareja? Yo, sí, al comienzo del podcast... Eso me había preguntado. Vos sabés que cuando se estrenó en su momento, primero que no vi muchos avances. Yo vi uno, creo. Una vez que hablamos, me acuerdo, ¿no? Sí, quería medio ¿qué te pareció? Y yo te dije, bueno, qué sé yo. Quería medio sorprenderme. La voy a ver, pero no estaba muerto. Claro. No me estaba muriendo por verla. Quería medio sorprenderme, pero también porque no son personajes de los cuales se hicieron muchos cómics. Esa es otra cuestión. O sea, fueron muy pocos los cómics que se hicieron de estos personajes y tampoco pertenecían a grupos. No es que estaban en los Vengadores, que estaban con los mutantes, con los X-Men. No, muy poco se hizo de estos personajes, porque eran personajes muy complejos para la época. Y si no era Jack Kirby en su momento, o sea, no había otro que se animara a abordarlos. Mucho tiempo después, el guionista Neil Gaiman hace una versión más moderna, al inicio del 2000 creo, de estos personajes, como que los reinventa. Y hoy en día no sé si tiene mucha más relevancia. Obviamente ahora sí, un poquito más por el tema de enganchar con los cómics, la película. Entonces mi sorpresa fue bastante grande de decir, bueno, ¿qué van a hacer con esto? Si en los cómics no se animaron mucho a usarlos y abordarlos, ¿qué van a hacer en la película, no? Ahí es donde mi sorpresa se agiganta cuando veo que la crítica la empieza a matar. Sinceramente, era el día 0 del estreno y ya la empezaban a matar. Entonces, bueno, acordate que fue... Leo, perdón que te interrumpa, no sé si hoy en día seguirá, porque esto es dinámico, hasta que más o menos se asienta, pero no fue la película de Marvel con peor puntuación en Rotten Tomatoes. Sí, al arranque sí. Había quedado peor, que creo que la que peor puntuación tenía era una de Thor, me parece, ¿no? La 1, claro, sí, o sea, estamos acostumbrados a que el arranque... La 1 me parece. La 1. Estamos acostumbrados a que el arranque de las películas Marvel sea... O sea... La mejor de la historia. Claro. Ya arranca en casi 100, después va bajando un poquito. Pero acá no, o sea, y estamos acostumbrados a que la crítica dice excelente, brillante, tienen que verla. Pero acá nos encontramos como que no. Muy raro. Nos encontramos con otra cosa. Que es algo que yo siempre te digo, ¿no? Que tiene como un buena por default. Y esto la verdad me sorprendió un poquito. Que la crítica le haya pegado. No sé si no habrán salido, vamos a llamarlo como los sobres. Se tardaron por todo. Claro, sí, los paquetitos de regalo que se le da antes de los estrenos. No llegaron. No, pero hablando en serio, me sorprendió un poco eso. Después, si ves, el puntaje de la audiencia es totalmente distinto. Como suele ocurrir, por lo menos en el sitio de Rotten Tomatoes, ¿no? Podríamos decir que sería como la Batman Superman de Marvel. Qué bueno, sí. Sí. Porque esa no película... sé si a ese entiendo el concepto. A ese nivel no, porque el tema de Batman y Superman es que, digamos, tenemos
y creo que acá hay uno en la sala, por lo menos, que son fanáticos. No, bueno, igual a los dos nos gustó. La verdad que nos gustó. La versión extendida. La versión extendida, muy bien. Pero sí, podría ser una cosa así. Pero por la son controversia. Esas películas. Por la controversia. En DC estamos más acostumbrados que la crítica la mate, diga, sí. no sé, malísima. O sea, no, claro. horrible. Y después viene la gente y diga, no, me gustó mucho. Y otros digan, no, claro, más o menos. Pero Marvel siempre fue de la mano. Marvel siempre, la crítica decía, excelente, brillante. Y después los espectadores, buenísima, me encantó. Pero acá no pasó eso. Para mí la película es una película normal. O sea, no me parece ni mala, ni buenísima. Normal. Como te digo, a mí lo que sí me pasó, yo cuento mi experiencia, que quizás, ojo, capaz que la veo de vuelta y muy probablemente no me ocurra lo mismo. Yo sentí que disfruté mucho más la primera hora. Creo que venía muy bien, me gustaba el tono que tenía la película, porque algo que quizás, ojo, puede ser que tenga que ver, es que la primera parte, vos ves la primera parte y es algo que decías vos, no te voy a robar la frase, parece como que no fuese una película de Marvel. Sí, exactamente. Entonces, no sé si es por eso, como que me atrajo más, como que tenía un tono más, no sé si adulto, pero viste como el tema de la historia, sí, estaba abordado de una manera como que me gustaba cómo iban caminando. Después, la segunda parte, como que ya para mí, como que desemboca o lleva algunas cosas más a los caminos por default. Entonces ya ahí perdí un poco más el entusiasmo. Sí, hay una cuestión acá que es esta. Cuando se estrenó esta película, lo primero que se dijo fue Eternos es la mejor película de DC que hizo Marvel. Sí, fue lo primero esa es la frase célebre. A mí me quedó, digo, bueno, ¿cómo puede ser esto? Vamos a verla, cuando la veamos vamos a verla, y efectivamente es así. Hay dos cuestiones que esta película es muy diferente a lo que es todo lo de Marvel, y por ahí se acerca un poco a lo de DC. Primero, las películas de DC, no sé si decir todas, pero las últimas que vimos, como era El Hombre de Acero, Batman Superman, incluso la Liga de la Justicia, estamos acostumbrados a que DC nos cuente una lección de historia en sus personajes, incluso Wonder Woman también, que cuente el pasado, a ver cómo pasó todo. Las películas de Marvel no hacen mucho eso. Esta película nos cuenta, tenemos media película de historia. Película de historia. Y otra cosa, que por ahí lo atribuye un poco con la sorpresa de la crítica. Estamos hablando de que vamos a ver una película de Marvel, por ahí decimos, es una película para toda la familia, por ahí cómica, divertida, y es divertida, está muy buena, pero no tiene chistes. Sí, bueno. No es cómica al nivel de cualquiera que miremos para atrás. Está planteada de otra forma. Sí, no está a ese nivel. Yo ahí lo que discrepaba un poco con vos era que para mí tiene algunos de esos chistes, sobre todo con el personaje de este indio y demás, pero nada que ver. Coincido completamente, creo que casi todos coincidieron porque era una de las cosas que se habían puesto sobre la mesa. Si vos ponés Eternos al frente de Thor Ragnarok, te haces una fiesta. No, bueno. Igual elegiste el caso más extremo. A propósito. Sí, obvio. Pero sí, se entiende que no va por ahí. También otra de las cosas que se le habían criticado son, dos cosas más así que se me vienen rápidamente a la cabeza. El tema de que no había mucha acción. La verdad que yo no sentí eso, o sea, como que no sentí que la película necesitaba más acción, ¿entendés? Viste que hay películas que te quedan la sensación de que fueron muy cortas, muy escuetas las escenas de acción. No sentí eso yo en este caso. Y después lo otro era como que los efectos, como que había problemas con los efectos especiales. Yo la verdad no me parecen brillantes, no me parecen deslumbrantes, pero no vi... No me pasó esas cosas que estuvimos justamente hablando en los últimos podcasts. ¿Dijeron eso de los efectos? Que tenían problemas con los efectos? Sí, lo leí bastante. Para mí está normal, digamos, no me parece descollante, digamos, no es Endgame, no es Infinity War, pero... Igual me extrañan que digan eso de un producto de Disney. Sí, porque pero son bueno. Muy cuidados con eso, muy cuidados. Podemos hablar de que el argumento por ahí no gusta o es flojo, que tampoco es normal, pero visualmente no le están errando, hace rato ya. Sí, para mí estuvo bien, digamos. No vi nada que...
Bueno, no sé si te acordás, cuando vimos cuando hablamos, justo que estábamos hablando de ver el tráiler, cuando vi el tráiler, no sé si vos te acordás lo que te dije, y justo, mira, estoy haciendo memoria ahora, con respecto a los efectos, yo te dije como que, por lo que mostraba el tráiler, ¿no? Me daba la sensación de que iba a ser una película, ¿cómo te puedo decir? Estándar para lo que es Marvel, ¿entendés? O sea, no iba a ser ni la peor, ni iba a ser una locura, pudiéndolo ser quizás. Justamente una de las cosas que hablamos era, bueno, a ver cómo van a abordar el tema de los Eternos, que tiene cosas así galácticas, de no sé, viste, de Sí, universo y planetas, bueno. sí. Que me parece, por ejemplo, una de las cosas que me gustaron fueron algunas partes de la fotografía de la película, cuando aparecen los celestiales, eso, como tiene Eso unas sí. tomas que están muy buenas, que bueno, eso es como que son esos, me parece a mí como son esos gustos de la directora que viene de otro palo, viste, que te muestra eso, los atardeceres, cosas que tampoco son una cosa de loco, pues me parece que está bueno, ese trato en la película. Así que bueno, no sé por dónde vendrá, yo simplemente lo pongo en la mesa para ver si a vos te pasó alguna de estas dos cosas, digamos, la falta de pelea de acción, si se quiere, o temas de efectos especiales. No, los efectos especiales no, me parece que Definitivamente está no, muy ya bien. lo dejaste claro, me No, parece. no, me parece que está muy bien. Acción tiene la justa y necesaria adecuada al argumento. Me parece que más no se le puede pedir. Me parece que es una película 50% histórica y el otro 50% no es de acción, pero tiene de ese otro restante hay un 30% que es de acción. O sea, a ver, Eternos no es una película de acción. Tiene algunas cuestiones de acción, tiene justificadas, más en el final, como que las aborda todas juntas. Uh-huh. Pero, o sea, es otra cosa. También por eso me parece que fue la sorpresa en general, ¿no? De esta apuesta de Marvel, al ser una película que no está basada en la acción, es mucho más argumental, presentando personajes nuevos. Desde el punto de vista de acción, yo no esperaba ver en los Eternals una película de acción como cualquier otra película de superhéroes. La veía más como en base a la historia, en base a, bueno, qué son ellos, qué representan, qué hacen, qué no hacen. Más por ese lado. Por eso, repito, ya por quinta vez más o menos, que me gustó bastante más la primera parte de la película. Después me habías dicho, no sé si querés ahondar en eso, como que te ¿Qué cosa? parecía, como que vos encontraste como picos dentro de la película que te parecieron que la llevaban, estaba más cerca de hacer una muy buena película que de una buena, pues después por momentos que era buena. No sé si tenés alguna explicación de eso, si querés contar algo. Yo la película la vi 2 veces, en menos de una semana la vi 2 veces, porque la vi la primera y me pareció que como que... Yo pienso que hay veces, por ahí a mí me gusta darle una segunda revisión, porque por ahí la primera impresión nos da una imagen de algo, pero después la vemos después un poco más calmados y bajamos un poco a tierra. Porque ya sabemos lo que va a pasar. Sí, vemos un poquito las expectativas. Un ejemplo, yo cuando la estaba viendo por segunda vez, hay un personaje en la batalla final que en un momento dice, bueno, mira, no podemos ganar, yo me voy, que es Kingo. Mira, no podemos ganar, me voy. Es mortal eso, ¿eh? Es claro, mortal entonces, igual. Inesperado. ¿yo qué hago? Yo digo, bueno, es como pasa siempre, ¿no? El tipo se va, cuando empieza la pelea final, vuelve. No, nunca volvió. Nunca volvió, se fue. Sí, Se fue literal. nunca volvió, se fue. Quedaron todos los demás con todo el quilombo y el tipo nunca volvió. No, Entonces mortal. eso lo recalqué en la segunda revisión que le di. En eso de los picos que digo, sí, por momentos me pareció que está por encima de lo normal para lo que esperaba esta película. Sí me sorprendió algo y lo retomo de nuevo cuando hablé de un paralelismo entre ciertos personajes con miembros de la Liga de la Justicia. Hay una pelea final en donde sería como todos peleando contra Ikari. Y vi mucha semejanza con la Liga de la Justicia, mucha semejanza a lo que todos esperamos con una versión de Injustice, ¿no? Con un Superman malo y todos peleando contra él. Macari me pareció un Flash excelente, pues tiene unas escenas de acción donde ella, ser velocista, como que es muy consciente de las habilidades que tiene y pelea casi de igual a igual contra Icaris. Fastos también, o sea, esos momentos de acción
que de nuevo no fueron muchos, pero fueron justos y necesarios. No hace uso innecesario de la acción. Me pareció que tuvieron muy buenos, muy buenos. Y los efectos especiales también me gustaron bastante. Hay una cuestión especial con los trajes que usan. En cierta forma son bastante similares a los que se usaron en los cómics. Los cómics eran mucho más psicodélicos, mucho más coloridos. Era otra época, muy experimental. Sí, tal cual. Había que mostrar eso, ¿no? Para llamar la atención. Igual, Leo, en esta versión de los Eternos, y menos, mira, justo que lo dijiste, se me disparó este comentario. Que esta versión de los Eternos está basada más en la versión contemporánea, o sea, lo más cercanos hoy en día. Que a ver, a mí no me dice nada porque yo no conozco ni lo cercano ni lo lejano, así que a mí me da lo mismo, simplemente para aquel que quizás está un poco más empapado o está interesado, si quiere revisar algo más, quizás busque más sobre lo reciente de los Eternos más que lo de sus comienzos, quizás. Sí, hay una versión que lo mencioné en un momento, que es la del guionista Neil Gaiman y sí. el dibujante John Romita Jr., que lo que narra es que estos Eternos estuvieron siempre en la Tierra y como que se olvidaron que eran eternos. Y tomaron vidas humanas y como que se olvidaron. Y entonces empiezan a despertar nuevamente. Claro. Y como que les vienen recuerdos continuamente y no entienden. Y son personas normales. Claro. Está bastante buena esa obra. Está bastante buena. No es muy nueva, pero sí es, como vos decís, la etapa contemporánea. Es a partir del 2000. Y para ubicarte bien, que están escuchando por ahí argumentalmente en los cómics, transcurre inmediatamente después de Civil War en los cómics. Bien, ok. Pero, no, a ver, no está asociada, transcurre ahí porque está argumentalmente ahí, pero no es que no está relacionado con el entorno, con lo que pasa, ¿no? No aparecen otros personajes. Claro, sí, es una cuestión. Sí, siempre fue muy. Sí, siempre estuvieron trabajando ellos aparte, ¿no? Nunca. Por eso, de nuevo, no es que hay una vorágine de cómics los Eternos, no. Claro. Para nada, fue muy concreto. Ahora creo que sí, que salieron algunos nuevos. Por todo esto de las películas, ¿no? Porque sabemos que algo que está muy bueno, que los estrenos en cine de estos personajes hacen que la gente se vuelque más a la lectura y a investigar un poco más. Entonces salieron más historias de estos personajes. Y hay un dato que no tiene que ver con la película, pero que mencionaste y que yo siempre, perdón la autorreferencia, pero es algo que siempre recomiendo y que últimamente no puedo hacer mucho, lo hago con algunas películas en particular, pero eso es lo de la segunda revisión que vos decís. Me parece que las películas siempre se tiene que tener una visión y una segunda revisión. Creo que es la mejor manera de tener una idea acabada o una opinión o una calificación final, ¿no? Porque justamente en la primera vos tenés todo ese efecto sorpresa que no sabés lo que va a pasar. No estoy hablando de Eternals nomás, digo de cualquier película. Sino que la segunda revisión, y hay películas que estoy seguro que todos tenemos por lo menos 3, 4, 5 películas, 10 películas que hemos visto 38 millones de veces. Es como que siempre te dan el verlo una sola vez es como que siempre podés llegar a perderte algún detalle. La segunda vez que lo ves, como ya sabes que la ves, como ya sabes lo que va a pasar, como vos te pasó con este personaje, reparás en otros detalles, quizás ponés la mirada en otro lado, ya sabes lo que va a pasar con tal personaje, con tal historia, entonces como que lo ves en otro enfoque, y creo que hace mucho más rica la calificación final que podés llegar a tener. Ojo, después tenemos casos de películas a los cuales me pasó, le quiero dar como una segunda oportunidad personal y termina siendo peor. Pero bueno, no deja de ser algo que está bueno como ejercicio. Hoy en día, Leo, como siempre hablamos, con la vorágine, con las 10 millones de películas, series, material por todo lado que tenemos, se hace un poco quizá más difícil decir, bueno, yo sé que vos lo haces, de hecho lo acabas de mencionar, pero sí, a veces es mucho más difícil hacerlo, ¿no? Tampoco lo hago tan seguido, ¿no? Pero no, ya sé. Sí, me ayuda mucho esto de que esté sinceramente en tu servicio de streaming. Y algo que había leído no hace mucho,
es que Eternos tuvo en Disney+, algo que no que leí hace relativamente poco, me parece que antes de leer, antes de ver la película, unos días ahí nomás, que en Disney+, Eternos había tenido un mejor arranque en plataforma que Shang-Chi. Ah, mira. No Lo sé, que sí no sé seguro es que tuvo mejor impacto que en el cine, o sea, fue... Sí, eso segurísimo. Pero como que tuvo un mejor arranque. Shang-Chi tuvo muy buena aceptación, pero tuvo un mejor arranque esta de Eternos. De Eternos. Ujú. Que igual sí. Bueno, justamente estamos hablando de la fase 4. Vos fijate de qué estamos hablando. Shang-Chi, Eternals. Digamos. Sí, No sé, no sí, es que sí, tiene. obvio. ¿No? No, y los que van a venir, ¿no? De los que van a venir, tal cual. Y los que van a venir. Sí, sí. Y bueno, es armar un poco el equipo de nuevo. Hay infinidad de rumores de todo que no podríamos, no. Sería imposible. No. Tenemos que dejar para un podcast aparte especial de Eso, por eso. rumores. Pero bueno, están formando sus nuevos equipos, sus nuevas cosas, hay que ver, pero bueno. Sí, están armando todo de nuevo, todos sus equipos, para ver cómo sigue todo esto. ¿Cómo sigue todo esto? Algo para mencionar a nivel historia y el origen de estos personajes. Hay cierta diferencia en el origen de estos personajes, los Eternos, a diferencia con el cómic, ¿no? Y el nacimiento que le dio Jack Kirby. No sé si es tal cual, creo que sí fueron creados por los celestiales, pero no para esta misión, ¿no? De ayudar a las tierras a que después prosperen y que nazcan los celestiales. No fueron creados para eso. Sí, estos personajes, los Eternos, algunos tienen parentesco con otros que hay por ahí dando vuelta en el universo Marvel, y uno es Thanos. Algunos son parientes de Thanos, porque algunos son considerados titanes, así como Thanos es considerado un titán, algunos otros Eternos también. Cuando termina la película, y ellos ya son conscientes, acá en la película, ¿no? Son conscientes de que fueron usados por este celestial para dar nacimiento a nueva vida de los celestiales en el núcleo de la Tierra. Ellos lo que quieren hacer es empezar a viajar por el cosmos para encontrar a más como ellos, porque hay más, y hacerlos despertar. Empiezan a viajar en su nave. Entonces ahí es justo cuando se les aparece un personaje de los cómics llamado Star Fox, Eros. Eros de Titán es el nombre de los cómics. Eros de Titán. Creo que es, no me acuerdo si en la película se decía hermano o primo de Thanos. Hermano de Thanos. Hermano de Thanos. Y se aparece en la nave de ellos y les dice que él sabe dónde hay muchos más. Entonces les dice que los va a ayudar a buscarlos. Y aparece con un traje medio parecido al que tienen ellos. Entonces, sí. Ahí es donde a mí me da que pensar, ¿no? O sea... Que a todo esto es el artista Harry Styles. Ahí sí metieron... Ahí sí metieron a alguien como para que y sí, más de uno se enganche, ¿no? Porque si a ese personaje le ponen uno que no conoce a nadie, o sea, pasa más desapercibido de lo que ya pasó este. Sí. Bueno, de hecho yo te pregunté quién era. Claro. Claro. No me impactó para nada verlo. Entonces, ahí entra en juego esto de que si él es uno de ellos, como de ellos mismos, de su camada, Thanos también lo era. Y realmente él lo que hacía era a conciencia. Más allá que después en Infinity War y Endgame se mostraron dos Thanos distintos, ¿no? Uno, el de Infinity War, que al inicio de Endgame muere, y después, durante Endgame, viene uno de otro tiempo. Son dos completamente distintos con pensamientos diferentes. Pero puede ser que Thanos ya sabía de esto. O sea, ahí entra en juego algo, porque si Star Fox, este que estamos mencionando, Eros de Titán, ya él sabe de esto, hay que ver cómo lo van a abordar después en próximas entregas a esto. La película queda con eso abierto, y después en la Tierra, como ellos logran su cometido de que el celestial no despierte, son juzgados por este celestial que los mandó a hacer esta tarea, y les dice que él va a analizar sus memorias, sus mentes, para ver si realmente lo que hicieron está bien o está mal,
y va a volver a jugar a la Tierra. Ahora que hay algo que yo no me acuerdo bien y te pregunto a vos. En ese momento... Si vos no te acordás, si vos no te acordás, no sé yo, este celestial se lleva como al espacio que está ahí cerca de la Tierra, porque se manifiesta ahí muy cerca de la Tierra. Se lleva a... Sí, a es que aparece... Sí. Aparece justo en la escena final, sí, cuando de alguna manera reaparece el personaje de Kit Harington, sí. Con Gemma Chan, y les aparece ahí, ¿no? Esa es la escena que estás diciendo. Sí, y se lleva a Cersei, exacto, se lleva a Phastos y se lleva a Kingo, ¿puede ser? Puede ser, ahí me mataste. Viste, yo sabía que no te iba a poder ayudar. No llegué todavía ahí. Me extraña mucho que se lleve a Kingo porque fue el que no hizo nada, para empezar. Sí. Por fue el que no hizo nada, pero bueno. No lo demos por cierto porque no. Por eso, salvando, ahí no quería llegar un poquito más. Se lo lleva, les habla, y cuando el celestial desaparece, ¿se lo lleva a ellos? Se lo llevó. El recuerdo se me hace como que sí. Es como que se lo llevó, ¿no? Sí. Pues yo me había entrado esa duda. Obviamente Cersei no vuelve con este personaje de Kit Harington, no vuelve con él. Entonces entendemos que sí, se lo lleva. Me sorprendió, ¿sabes por qué me sorprendió? Pues también lo pregunto. Porque Phastos siempre lo que él quería era poder solucionar esto y volver con su familia. Y ahora resulta que el celestial se lo lleva. Y Kingo, que no hizo nada, también se lo lleva. Entonces como que me agarra un poco de sorpresa eso. Que sea, me agarra de sorpresa. Y no se lleva a los otros que están en la nave. A ellos no se los lleva. Claro. No se los lleva. No, porque son los que se encuentran con Star Fox, con este otro, que es como ellos, pero de otro lado. Me sorprendió un poco eso, y que el Celestial se llevara a ellos nada más. Vamos a ver después cómo engancha con todo lo demás, ¿no? Ya hay muchos que ya lo están conectando con Galactus a esto, ¿no? Claro, sí. Galactus en los cómics es un devorador de mundos. Piensan que posiblemente, ya con la ya confirmada inclusión de los Cuatro Fantásticos en próximas películas o series, ya se está hablando, ¿no? Que ya están los celestiales, pueden empezar a venir Galactus, un montón de cuestiones más. Hay que esperar, pero me quedé sorprendió. Pensando. No, vos sabés que me quedé pensando en esta escena que decís, la final, cuando se aparece. Vos sabés que cuando se les aparece, no sé por qué en esa parte, porque lo podría haber pensado en un montón. Capaz que en otras también se me vino. Pensé justamente en eso, digo. Bueno, ya estamos más cerca de que aparezca Galactus, que en algún momento, hace muchísimo tiempo atrás, nosotros decíamos medio en juego, ¿te imaginas cuando aparezca Galactus? ¿Qué sé yo? Bueno, ya con la presencia de los celestiales, ya es algo que podría darse tranquilamente. Y después lo otro que me quedé pensando también, que la verdad es que, vos sabés que me hiciste acordar porque lo mencionaste, pero como que la película, la verdad que la vi y medio como que ya está, la vi, me la olvidé. Pero, ¿por qué se llevó a ellos tres? Y sí, se llevó a esos tres que mencionás, a Phastos, a Cersei y a Kingo. ¿Por qué ellos tres, no? ¿Y por qué no al resto? A ver, Cersei está bien que se la lleve. Sí, bueno, esa sí. Cersei está bien. Además fue una... A ver, pensemos que fue la que tomó el mando o el lugar que dejó Ajax y era cantadísimo. A ver, es uno de los personajes principales en la película. Sí, pero me sorprendió eso. O sea, Phastos lo que quería era... A ver, no quería ir a la misión. No quería. La pareja le dice, anda, soluciona esto, volvé con nosotros. Exacto, la pareja lo convence a él. Sí, hace esto, pasa esto, solucionan. Y se lo terminan llevando igual. Como que me pareció medio injusto. Sí, tal cual. Por eso, no sabemos por qué. En lo personal, ¿no? Y después, de nuevo, quedé muy enojado con Kingo, o sea, los dejó. Sí. Los dejó en la pelea final. Dijo, bueno, me voy, no vengo más. Todos esperando que vuelva y no volvió nunca más. Tal cual. Y el Celestial se lo lleva como que diciendo, no, esto fue uno de los héroes que ayudó. No ayudó nada. No ayudó. Bueno, justo que me mencionaste y como para ya ir empezando a cerrar el episodio de hoy. Sí. Nada, decir, justo mencionaste una de las escenas postcréditos, que es la aparición de Eros. Sí. Pero en las dos postcréditos, si no tenés mucha idea mejor dicho, de los cómics o no estás muy al tanto, quedás afuera, como pasó a mí.
Primero porque te pregunté, digo, ¿quién es el flaco ese? No sé quién es. O sea, me imaginé que era, digo, bueno, debe ser un personaje, pero digo, ¿qué importancia tiene? O sea, porque me lo mostraron como si hubiese aparecido, no sé, qué sé yo, alguien de mayor relevancia. Punto 1. ¿Me explicaste? ¿Todo bien? O sea, menciona hermano de Thanos, bla, 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 pero más allá de eso no sabía quién era. Y la segunda es, vamos entre comillas a decir peor, porque te deja con mayor inquietud. Es tremenda. Las dos escenas post créditos son bastante para fanáticos. Sí, demasiado. Sí. A ver, el personaje este de Dane Whitman se encuentra, yo no sé si es en el museo, no sé dónde está, donde abre un... ¿Cómo se llama, Leo, eso? Es una caja de madera que tiene una espada. Sí, es una caja de madera. Sí, una Era espada, más simple de lo que pensé, ¿no? Una caja de madera que tiene una espada. que tiene una Exactamente. espada. Aparentemente el apellido Whitman Whitman. tiene una historia en la Tierra. En un momento cuando arranca la película, Cersei, que es pareja de Dane Whitman, le regala creo que un anillo, me parece que le regala, creo que un anillo que le dice que desde hace varios siglos atrás que pertenecía a la familia. Es como que históricamente estuvo ligado a la historia de la humanidad, a esa familia de él. Él es un descendiente de algún personaje relevante. Él encontró en algún lado, después veremos dónde, pues no lo sabemos, una espada, aparentemente de la familia. Entonces él la abre y quiere tocar esta espada, quiere agarrarla, pero cuando está por hacer eso, una voz de alguien que no está en cámara le pregunta le dice si está decidido a hacer eso, de querer tocar la espada. Y eso justamente lo que nos enteramos tiempo después, que lo confirmó la directora, el que le está hablando a este personaje sería la nueva encarnación de Blade, de Cazavampiros, dentro del universo Marvel. Y bueno, que Leo, la voz la hace Mahershala Ali, que es quien va a ser de Blade. Pero eso está confirmado por la misma directora. Sí, te quería decir o sea, eso la verdad que cuando lo vi yo no tenía ni idea, ni siquiera había reconocido la voz del actor, que es imposible. Más o menos el actor lo tengo, pero con tan poco texto, imposible reconocerlo para mí, ¿no? Y algo que me hace sentir peor, de alguna manera, es que de tan solo saber que el personaje Dane Whitman, ya con saber el nombre tendría que haber sabido de que se trataba del Caballero Negro, ahí me deja en un total desconocimiento. O sea, porque cuando vos me dijiste que parece que se trataría del Caballero Negro, se me vinieron algunas tapas de cómics. O sea, se me vino el personaje, nunca leí nada, pero como que lo tengo en su apariencia, digamos. Pero nunca lo había relacionado con el nombre. A ver, es como si yo dijera que aparezca... me voy a saltar a la otra editorial, pero es como si te dijera que te aparezcan durante toda la película un personaje que se llama Bruce Wayne y yo no sepa de que ese va a ser Batman. Es una cosa así. El tema que con un nivel de... que claramente yo no lo conozco. Entonces me pueden decir todo el tiempo el nombre que nunca lo voy a relacionar con ese personaje. Con lo cual ya ahí abrimos otra arista, otra ventana, Leo, y que tampoco sé cuál es la relación entre el Caballero Negro y Blade. Bueno, ahí vamos. Una cosita antes de olvidarme. Dale. Me parece, esto igual es algo que me parece a mí por todo. Le fui dando seguimiento un poquito a este personaje cuando dijeron que iba a estar en la película. Me parece que se filmaron muchas más escenas de este personaje siendo el Caballero Negro, pero después no se incluyeron como para hacer esto algo a futuro. Me parece que este actor tenía mucha más relevancia en una de las primeras versiones del film y después como que fue cambiando. Sí, porque viste que en la película, la verdad, arranca al principio, qué sé yo, y después desaparece el mapa. O sea, parecía raro, ¿no? Que usen a un personaje así conocido, a un actor conocido, muy popular hoy en día, digamos, por todo esto que veníamos hablando al comienzo del podcast, y que no lo utilice. Entonces, después como que decía, ahora tiene sentido, lo van a usar para esto. Este personaje, el Caballero Negro, no conozco mucho, pero fue malo, después fue bueno, después fue malo, después fue bueno, va dando vuelta por ahí, y está muy relacionado
a todo lo que es la mitología que rodea mucho a la parte del Capitán Britannia, Sí, al rey Arturo, claro. al mago Merlín, y a su vez relacionado con la parte un poquito más oscura de Marvel, que es Blade, con una agrupación que se llama Los Hijos de la Medianoche. Toda la parte, la parte del ocultismo y todo eso. Ahí te doy la mano, Leo, y te dejo. No, es Ya hasta ahí no ahí. entiendo nada. Hasta acá llegué en todo mi conocimiento. Me parece que viene por ahí, y te digo por qué. No sé, no, a ver, no está confirmado cómo va a seguir este personaje de Caballero Negro en Marvel. Tampoco sabemos muy bien cómo van a ser la primera película de Blade, de Cazavampiros, pero claramente no va a ser igual a las que ya vimos, o sea, no va a contar la historia de nuevo, lo van a abordar desde otra No, perspectiva, no, desde olvídate. otro punto de vista, como por ahí más la hechicería, más otro tipo de cosas, porque no solamente pelea Claro, contra vampiros, pelea contra un montón de seres. claro, claro. Lo van a abordar por otro lado, posiblemente lo van a incluir a este Caballero Negro Ahí, también. También por ahí y sí. hay rumores de que quieren meter a Ghost Rider. Entonces como que cierra un poquito, ¿no? Con todo esto de la Sí, de hecho hechicería. ya había. Lo último, ni hablar que ya tenemos dentro de poquito el estreno de Doctor Strange 2, que es Tal locura cual, del multiverso, que ya dicen que van a aparecer algunos de estos. Entonces, como que tal me parece que cual. quieren llevar ese rumbo para ese lado, que de nuevo, Está bueno. sí, pero ya sabemos cómo es el tema de la magia y la hechicería. No es para todos, hay que ver cómo la quieren A mí mucho abordar. no me gusta, ya lo sabés, pero me refiero a que está bueno Por que vayan eso. abriendo un poco el abanico, ¿no? Sí, Que no se estanquen en lo mismo, y como que al abrir te da más posibilidades a que, digamos, algunos que les gusta más un estilo, otro que les gusta más otra cosa, como que está bueno que se den a conocer más personajes, tanto los miles que hay, ¿no? Y que no se queden siempre con los mismos. Y después, bueno, acá tenemos, Leo, vos mencionabas Blade. El actor que eligieron es un actorazo que sí, ganó un montón de. O sea, ha ganado Oscars. Ahí estamos un poco con esas cosas que me parece que siempre Marvel sabe elegir a los actores para sus determinados papeles, ¿no? sí, y de nuevo, está apurado. ¿Hace cuánto que dijeron que este actor iba a ser de No. Blade? ¿Hace cuánto? Sí, 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 Fácil, tal hace más de cual. 3 años. Hace un montonazo. Sí, 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 Todavía hace no un hizo montón. nada, pero ya lo tienen reservado. Sí, es más, Es hace así. tanto que hasta un momento llegué a dudar y digo, che, ¿habrá sido cierto entonces que, digamos, va a Claro. ser él de Blade? ¿Qué sé yo? Sí, sí, no, sí, sí, lo que pasa que, a ver, ya sabemos cómo son, apuestan a futuro, van muy despacio porque no tienen nada que perder, Totalmente, van totalmente. muy de a poco, y por ahora le está funcionando bastante bien. Sí es cierto que esta fase 4, como vos decís, es bastante normal, porque es un cambio bastante grande a nivel personajes, a nivel de un montón de cuestiones, a nivel de Sí, mucho. tal cual. Yo creo Creo que que varias veces creo que lo dije, después que terminó Endgame, la última de los Vengadores, para mí tenían que haber dicho, bueno, no hacemos más nada por 3 4 años, después arrancamos de nuevo. No decidieron hacerlo así, pero bajaron un poquito el ritmo, empezaron a meter series que tienen otro ritmo, películas con personajes nuevos. No vamos a pretender que de una, digamos, esta película es brillante, mejor que Infinity War, no, porque quedó no, por eso la yo creo vara que. altísima, pero muy alta, y yo no sé en qué momento va a venir algo que yo te diga, Luciano, esto es mejor de cuando estaba Thanos. No, tal cual. Y me parece, Leo, que tampoco la intención era que hacer con estos personajes, estas películas, estas historias, creo que nunca ellos pretendieron siquiera a estar un escalón por debajo. O sea, me parece que nunca estuvo, el objetivo era igualar eso, sino empezar a abrir otras puertas. Me parece que va por ese lado. Digamos, para mí, que si alguno creyó en su momento que con Shang-Chi, con Los Eternos, con, no sé, las películas que hayan salido, iban a ser superiores a Endgame o a, no sé, a Civil War, a cualquiera de las anteriores, me parece que ahí estaba errado el enfoque. Ahora, sí, quizás, bueno, con las, no sé, a ver, tenemos la de Spider-Man que todavía no, yo no vivo, sí. Y lo que mencionaba de Doctor Strange, quizás ahí, como meten más personajes y eso, quizás la vara puede estar un poco más arriba, no sé si estás de acuerdo, Leo. Sí, es verdad. Igual hay un enfoque muy diferente a cómo eran las películas antes a partir de ahora, ¿no?
Como No, ni que hablar. ahora cada película incluye a más de un superhéroe, a más de un protagónico. Para películas con un solo protagonista están las series. Creo que le buscaron la vuelta por ese lado. Ahora las películas tienen otro ritmo. Se está hablando de que va a desembocar todo en otro evento muy grande. Incluso hay un rumor que dice que están buscando de nuevo a los hermanos rusos para hacer otro mega evento. Hay un rumor para que todo Mirá. desemboque nuevamente en un gran evento que lo lleven adelante los hermanos rusos. Estamos hablando de acá un par de años, ¿no? No va a ser a No, la vuelta de la no, esquina, no, no va tal a ser a la cual. vuelta de la esquina. No, no, tal cual. Pero sí, tiene otro ritmo. Van a presentar otro tipo de personajes. Recordemos que vienen todavía un par de series con personajes que no son tan conocidos. La idea es agregar más personajes. El catálogo de Marvel a nivel de personajes es grandísimo. Sí. Saben bien lo que están haciendo, apuntan para todo público. Algunas cosas sí son para todo público, otras un poquito más grandes, pero bueno, los productos que hacen son de bastante calidad, tanto visual como argumental, y está muy bien. Tal cual, coincido. Bueno, Leo, si te parece, podemos pasar a las calificaciones. Bueno, muy bien. Para mí son 3 mirillas y media. 3 mirillas y media, bien, muy bien. Me parece que está un poquito por encima de buena. No, como dije antes, hubo algunos momentos que me pareció que estaba muy buena, pero a nivel general, a nivel promedio, me parece que está entre un buena y un muy buena, 3 mirillas y medio. A nivel histórico me parece que está muy bien hecha. A nivel desarrollo de personajes bien, lo justo y necesario. La acción también, no hace abuso de acción como estamos acostumbrados con películas Marvel, no porque hace abuso, sino porque es la fórmula Marvel. Marvel tiene una fórmula muy concreta que en sus películas, en sus producciones, mete cierta cantidad de humor, cierta cantidad de acción. Esta película se sale un poco de esa normalidad Marvel, muestra algo que no está muy ligado a eso. Entonces, en cierta forma, eso también como que me sorprendió. Me gustó mucho ver estos personajes eternos y celestiales. Sobre todo los celestiales, pues se los venía mencionando hace rato, nunca se los vio de esta forma. Me pareció que Creo que están muy bien está... representados, Sí, ¿no? están muy bien representados. Bueno, esa es mi puntuación. Y obviamente sí, la recomiendo. Es para verla, está muy bien. Muy bien, Leo. Bueno, en mi caso van a ser 3 mirillas. Me parece que, como les decía, un poco, creo que ya nos explayamos un montón con Leo en detalles y bueno, también mezclado, hablando de que la película habla de historia, estuvimos hablando bastante de eso. Creo que es un balance que me parece que la película quedó ahí. Iba y ahí me detengo. Me parece que venía muy en concordancia con lo que a vos te pasó, Leo, cuando la viste. Creo que con la primera hora me iba por lo menos más para el lado del 3 mirillas y media, honestamente. Lo cual tampoco es que habla mal de la película, pero como que para mí después baja un poco y como que me quedó como una especie de sabor, o sin sabor, más cercano al final. Sin dejar de ser, me parece una buena película y bueno, por momentos quizás un poco pretenciosa, como decías vos, con algunos temas puntuales para abarcar todo de una en una película, pero en línea general me parece que se deja ver y de paso entender un poco quiénes son estos personajes, cuáles son sus objetivos, qué es lo que los moviliza. Así que creo que 3 mirillas está bien para lo que opino, digamos, ¿no? Así que Leo, bueno, ya lo dejamos claro, creo que coincidimos en que es una película que podemos, no recomendar decir, dejen de ver, o sea, dejen todo lo que tengan para ver y vayan a ver, vean Eternals, porque es lo mejor, ¿no? Pero si estaban entre la duda de decir, che, la miro, me da, ¿qué me aporta? Mírenla, la verdad que tampoco se hacen tan largas las 2 horas 37 minutos más o menos son, Leo, que dura, se deja ver. Así que bueno, nada, ahí está nuestra opinión en el día de hoy. Así que Leo, no sé si querés decir algo más, si no ya nos podemos ir despidiendo. No, nada más, comparto lo que estabas mencionando. Abarcamos bastante.
y hablamos, bueno, tanto de los orígenes en cómics como la película, todo lo que conlleva y su paralelismo con otras producciones. Así que muy bien. Bueno, buenísimo, Leo. Bueno, recuerden que nos pueden seguir en Instagram y en Spotify, también en otras plataformas digitales de podcasting como Google Podcast, Apple Podcast y Pocket Cast. Mi nombre es Luciano Sayuna y acá con Leo Vanegas nos despedimos. Nos vemos, Leo. Hasta el próximo podcast. Nos vemos. Hasta luego.